Gloria a Dios. Que la paz del Señor sea con ustedes, mis hermanos. Les bendigo en esta hora. Damos gracias al Señor por su amor y su misericordia. Bendecimos a cada uno de los hermanos que de algún modo va a estar participando de esto. Así que damos gracias al Señor en el nombre de Jesús. Quiero participar con ustedes en una palabra y espero me acompañen. Así que vamos a darle gloria al Señor, vamos a darle alabanza al Señor, porque nuestro Dios es grande y poderoso y para siempre es su misericordia. Amén. Así que vamos a glorificar el nombre del Señor, vamos a darle alabanza al Señor. Quiero que se tome un momento usted ahí de reflexión, tómese un momento de intimidad con Dios. Métase en la presencia de Dios. Pastor Miguel, te bendigo, abrazo grande, mi hermano. Buenos días. Métase en la presencia de Dios. ¿Sabe qué bueno que es que entender que Dios quiere que nosotros nos sintamos llenos de Él, que podamos vivir, convivir esa presencia en nuestras vidas en cada día, que seamos hombres y mujeres con capacidades de gloria, que podamos caminar en autoridad, en poder. Dios quiere que nosotros seamos personas del Espíritu. Nos llamó justamente para eso, para ser personas del Espíritu. Así que, mi amado hermano, yo le insto a que en esta hora podamos compartir un mensaje del Espíritu, un mensaje del Señor. Evelyn Marlene, te bendigo, allí en Chile, un abrazo, mi hermana. María Barroso, abrazo grande, sierva del Señor. Entonces quiero compartir, amados hermanos, esta palabra que le he puesto por título, mi palabra, y el subtítulo es autoridad. Y para esto vamos a tomar lectura allí en el libro de Primeras de Reyes, capítulo 1. Ahí vamos a tomar lectura de la palabra. Dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto lo dice la Reina Valera 1960. Veamos lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Elías, que era de Tisbe, en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Qué palabra, ¿verdad? Qué expresión, hermano. Que se ha interpretado de diferentes modos y formas. Lo sabemos, hemos oído prédicas acerca de este tema. Pero a mí me queda pensando, por ejemplo, en la Biblia Dios habla hoy, dice: entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. La autoridad que Elías, el profeta Elías tenía, muchas veces ha sido cuestionada. Muchas veces se ha tratado de decir que Elías era un atrevido, por decir. Yo a veces me pongo a pensar, amado, y cuántas veces, por ejemplo, me han criticado. Cuando a veces orando declaro la palabra y digo, por ejemplo, hoy establezco esta palabra. Hoy establezco esta palabra.
¿Y quién sos vos para establecer? Me han dicho. Yo no sé quién creas vos que yo soy, pero yo sí sé quién soy. Willy, ¿cómo andás, hijo? Te bendigo. Yo sí sé quién soy. Si había algo que tenía el profeta Elías, era autoridad, porque él tenía identidad. Mi palabra. Sin mi palabra no ocurrirá esto. Esto es algo para determinar muy profundamente la palabra de Dios en nosotros. Porque esto corre el riesgo de llevarte a la vanidad y el orgullo. Una persona que de pronto se le llega, como decimos, se le llegan a subir los humos, creyendo que ya es Dios. Yo sé la autoridad que Dios me ha dado en la palabra. Sé lo que simboliza, lo que significa, lo que representa cuando mi boca suelta una palabra. Yo lo sé, mi hermano. Pero yo no ando soltando palabras por todos lados. ¿Por qué? Porque lo primero que uno tiene que tener para que Dios te entregue esta autoridad, para que Dios te entregue esta gracia, es temor, reverencia, pleitesía al único y verdadero Dios. Elías no era cualquiera, Elías era un hombre que tenía temor de Dios. ¿Era apasionado? Sí, era apasionado. Pero era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que tenía un gran respeto y una gran honra por Dios. Quizás las pasiones de Elías lo llevaban a rozar o a cometer aún un pecado. Porque un hombre apasionado de pronto le levanta la mano y golpea a otro hombre. Porque es la pasión. Pasión significa ardor dentro. Es cuando uno ¿viste ese golpe de energía que te lleva, que de repente estás pegando cerquita de la ira? Bueno, eso es pasión también. Pasión es cuando usted le pone todo a una persona por X razón. Yo fui una persona, cuando no conocía el Evangelio, muy violenta. Muy violenta. Yo me crié desde los 10, 12 años a los golpes, en las calles, peleando. Yo a los 16 años ya andaba a los golpes con la policía. Más de una vez me tenían que ir a buscar porque estaba detenido por pelear. Me gustaba pelear. No es que me gustaba, es que había algo en mí que me llevaba. Yo no tengo memoria de haber alguna vez peleado por causa mía. Siempre fue por defender a otro. Siempre fue porque no me gustaban las injusticias, no me gustaban que se aprovecharan de la gente. Entonces yo reaccionaba, pero reaccionaba violentamente a los golpes. La pasión que había en mí me llevaba a desbordarme de ese modo. Elías era un hombre así, un hombre que agarró y degolló a todos los profetas de Baal por la pasión. No tenía orden de hacerlo. Dios no le dio orden de que él matara a los profetas de Baal. La orden de Dios fue que se presentaran delante del rey. Esa fue la orden de Dios. Preséntate delante del rey y dile lo que luego dijo Elías. Ahora la pregunta es, y yo debo hacérmela por una cuestión lógica, esa pasión, ¿producto de qué? ¿Qué es la pasión? ¿Producto de qué? ¿Cuántos hemos leído acerca de la pasión de Cristo? Incluso han habido películas hechas acerca de la pasión de Cristo. ¿Qué
¿Quién es el que hace que la pasión sea real en la vida de una persona? ¿Quién produce pasión en nosotros? La pasión de Cristo fue la de poder ver lo que estaba viendo, valga la redundancia, en el Espíritu, verlo realizado. La Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe, y por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Significa que Él, cuando fue a la cruz, Él estaba viendo en el Espíritu algo muy diferente. Él no veía su sufrimiento, sino que veía la gloria que traería su sufrimiento. Él veía la gloria que iba a producir. Porque Jesús, la palabra viva, nos demostró lo que significa la autoridad del reino. La autoridad del reino. Jesús llegaba a un lugar y los demonios comenzaban a gritar: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? Nos hacemos como estamos acostumbrados a mirar la televisión y ver a Superman volar y a Batman vencer a sus enemigos, nos creemos que Jesús es igual. La esencia heroica de Jesús no tiene que ver con lo que vemos en una televisión. Jesús era un hombre tan igual como usted o como yo. Jesús venció por una fe que no se puede comprar. Por eso se convirtió en el autor y el consumador de la fe. Consumir significa absorber, recibir. Lo que produzco lo vuelvo a recibir. ¿Qué es lo que ocurre, amados hermanos, cuando nosotros no entendemos la esencia de Jesús? Jesús fue, es y será el héroe máximo, pero no desde el punto de vista de Marvel. No, sino que de una manera muy diferente, pero más gloriosa. Jesús se hizo a sí mismo el autor de la fe, creyendo contra todo pronóstico por su pasión. La pasión es la que produce que vos puedas lograr hacer lo que Dios ha dicho de tu vida. La gente que no tiene pasión muy rara vez va a alcanzar los logros en Dios. Para alcanzar logros en Dios vos tenés que ser un hombre arrojado como Pedro, de caminar sobre las aguas. Un hombre como Juan, que aunque lo metan en una olla hirviendo de aceite, no se va a quemar por la pasión con la que él declaraba la palabra. Un hombre como Policarpo, que a pesar de que lo iban a matar, si no negaba a Jesús, prefirió la muerte y estar hoy en gloria a negar a aquel que había predicado. Por su pasión fue a la muerte. Hombres como el conde Zinzendorf, que por la fe fundó una entidad que se le llamó Moravo, que gracias a esa fundación de los moravos, hoy el evangelio está en América. Hombres o mujeres como Madame Yu, que dio toda su riqueza por amor a la palabra. Apasionados como los moravos, que se vendían como esclavos para llegar a América a traer la palabra. Dios busca gente que tenga pasión, porque el que no tiene pasión nunca tendrá autoridad ni identidad. ¿Habrá alguien allí que está entendiendo esta palabra? ¿Habrá alguien allí que está entendiendo la palabra profética y reveladora que hoy el Espíritu trae a tu vida? Dios está buscando gente apasionada. Gente que no tiene temor al que dirán. Que no importa dónde esté. Gente como mi esposa, que no importa el lugar que se encuentre, si ella tiene que se arrodilla y ora por quien tenga que orar. Gente del Espíritu.
¿Habrá alguien del Espíritu que está oyendo esta palabra? ¿Habrá alguien del Espíritu que pueda decir amén? Aleluya. ¿Cuántos de los que están ahora conectados y los que luego van a ver este video, cuántos pueden ser apasionados por el Espíritu Santo? Yo tengo pasión por el Espíritu Santo. A mí me apasiona Cristo. Camilo, te bendigo. Camilo Lucero, Gisela, Mariel, te bendigo. Abrazo grande. Gente apasionada, que se atrevan a pararse delante del rey más sanguinario, como Acab, y decirle: escúchame bien, Acab, acá no va a llover. Si yo no lo digo, si yo no lo declaro, no va a llover. Mi palabra tiene el poder de abrir y cerrar los cielos. ¡Ay, está tocando la gloria! No toca ninguna gloria. Porque Él sabe quién es. Él sabe para qué fue llamado. Él sabe cuál es su misión. Él conoce el poder que tiene, la autoridad que tiene en el reino. Estaba yo acompañando a un predicador. De pronto el predicador me dice: apóstol, usted puede hacer una oración. Amén. Y comencé a orar y se comenzaron a endemoniar. La gente se comenzó a endemoniar. Y una mujer se había manifestado de tal forma que comenzó a tirar todo lo que encontraba, silla, todo. Entonces el predicador va con dos pastoras a orarle a la mujer. En un segundo, hermano, estaba el predicador, los dos pastores y no sé cuántos hermanos abrazados con esta mujer y no la podían detener. Y yo estaba orando y yo miraba, incrédulo de ver tanta falta de autoridad. Hombres y mujeres que dicen que Cristo tiene poder y no podían sujetar ni liberar a esta persona. Y me molesté. La pasión me dio tanta impotencia que dejé el micrófono, bajé del altar y fui. Y cuando voy llegando donde estaba esta mujer endemoniada, que estaba la tenían entre 10 personas, la tenían apretada así contra la pared. Cuando me voy acercando, el demonio que estaba en esta mujer me miró. Y ya no le prestó más atención a los que estaban alrededor, sino que su mirada estaba puesta en mí. Y yo me acerqué y le dije: vos me conocés, demonio inmundo. En el nombre de Jesús te vas fuera. Y que la mujer cayó contra el piso y fue libre. Amado, el Señor dice en las Escrituras que no todo el que diga Señor entrará al reino de los cielos. Hay muchos que invocan el nombre de Dios, el nombre del Señor, el nombre de Jesús, pero no tienen autoridad porque no saben quiénes son. No tienen identidad. Elías se para y dice: no va a llover sino por mi palabra. Cuando tú conoces la palabra viva, cuando la palabra viva de Dios mora en tu corazón, en tu vida, y tú conoces esa palabra, tú comienzas a caminar en autoridad, comienzas a caminar en una revelación del Espíritu. Entonces, cuando tú llegas a un lugar, los demonios saben que llegó un hombre de fe, una mujer de fe. Al diablo no lo conmueve la musiquita y echando fuera demonios a través de una alabanza. Al diablo eso no lo mueve, mi hermano. Si la mayoría cantan por cantar, no tienen autoridad.
Al diablo no lo mueve que tú tengas el mejor traje y la mejor iglesia, la mejor congregación, que hayan 3.000, 4.000, 10.000 personas en tu iglesia. A eso el diablo no lo mueve, mi hermano. Usted está equivocado. Al diablo no le interesa tu estatus. Lo que pone de rodilla el diablo es la autoridad del reino, mi hermano. Cuando un hombre y una mujer le ha creído a Dios y camina bajo la identidad del Espíritu, entonces Satanás, el diablo, comienza a tener temor. Tiene que doblar sus rodillas y humillarse. El diablo viene, aleluya, al desierto a tentarlo a Jesús. Dice la Biblia que el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto a Jesús para que sea tentado. Y le dice Satanás, mira, ¿ves todos estos reinos? A mí me fueron entregados, dice el diablo. Porque el diablo, escúcheme bien esto, el diablo ganó esos reinos con legalidad. ¿Cómo? Sí, Señor. Satanás sabe perfectamente que no puede tener nada si no es legal. Porque Dios es legal, Dios es justicia, Dios es rey. Pero la gente le entregó los reinos, por cuanto decidió creer más en el diablo que en Dios. Legalmente esos reinos le pertenecen a Satanás. Y Satanás le dice, ¿ves todo esto? Que es mío. Todo te lo entregaré a ti si tú te postras delante de mí y me adoras. ¿Por qué? Porque el postrarse simboliza el someterse a la voluntad de otro. Jesús le dice, y estoy parafraseando para que usted me entienda, mira, diablo, vos sabés bien cómo funciona el reino. Vos sabés cómo funciona el reino, porque si me estás pidiendo que yo me postre es porque vos sabés cómo funciona el reino. El reino funciona con legalidad, con justicia. Entonces, oíme bien, diablo, escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él le servirás. ¿Qué le dijo? Escrito está. Yo te hago esta pregunta. ¿Dónde está escrito? No me va a decir en la Biblia porque, hermano, la Biblia no había sido escrita. Y la Biblia es natural, es terrenal. Está escrito en los cielos, en el altar del Rey. Allí está escrita la palabra. Y allí dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y por eso los 24 ancianos se postran delante de Él y entregan sus coronas delante del Dios Todopoderoso. Le dijo, el reino, vos sabés cómo funciona, mi hijo. El reino es un reino de autoridad, de poder. Porque el reino no consiste en palabras, sino en poder. El reino es una atmósfera de poder. Usted me pregunta hoy a mí, yo no sé cómo funciona eso en mí. Porque yo fui un hombre que le creía a Dios. Yo nací en una iglesia, la Nueva Jerusalén. El pastor era Rodolfo Martínez, mi pastor. Ahí nací yo al Evangelio. Y la cualidad que tenía la congregación era que se echaban fuera demonios, mi hermano. Había liberación todos los días. Que había reunión, liberación seguro. Entonces con mi esposa nosotros comenzamos a trabajar con el pastor y nacimos prácticamente en la liberación del Espíritu.
lo primero que aprendimos fue echar fuera demonios. Pero no puede ocurrir esto si no hay fe de por medio, porque para echar fuera demonios usted necesita ser un hombre o una mujer de fe. Porque lo primero que el diablo hace cuando usted va a liberar es ponerle miedo. Usted se acerca a la persona endemoniada y usted comienza a sentir miedo, temor, porque de ese modo Satanás, el diablo, en vez de que usted libere a la persona, se posesiona en usted. Entonces nosotros con mi esposa nacimos en esa iglesia. Cuando fuimos enviados como misioneros al año y medio, yo estaba liberando a una joven y me acordé cómo liberaba a mi pastor. Y mi pastor tenía la forma de tomar a la persona de la barbilla y decirle al espíritu inmundo, mírame. Y cuando el demonio le miraba, él le decía, salí fuera de este lugar. Y se iba, la persona era libre. Y yo dije, yo también. Porque si Dios me mandó, yo también. Entonces cuando esta persona se manifestó, yo me voy a orar y le digo lo mismo, mírame. Resulta que cuando me miró el demonio, me aguijoneó, mi hermano. Yo oraba por liberación y la gente era libre. Pero hasta ese momento jamás había hecho lo que mi pastor hacía. Mi pastor lo hacía porque era un hombre de autoridad. Él tenía autoridad del reino. ¿Me está oyendo? Yo no. Entonces, luego de la reunión yo me di cuenta que algo estaba mal y le dije a mi cuñada que estaba allí que se llevara a mis hijos y quedamos con mi esposa en el templo, nos pusimos a orar hasta que fui libre. Y automáticamente en ese mismo instante le dije, Señor, yo presento ayuno. Si tú no me has de ungir con la autoridad del reino, entonces yo no puedo ser pastor y yo no tengo nada que hacer aquí. Ayuné por 3 días. Al tercer día me dice el Espíritu Santo, has sido cubierto por el poder de Dios. Amén. Esa noche teníamos reunión. Estábamos orando y se endemonió una mujer. Se manifestó la mujer. Entonces fui a orar, le agarré la barbilla y le dije, mírame. Porque yo he sido siempre así, hermano. Yo he sido como Pedro, me gusta caminar sobre el agua. Entonces cuando le digo así, me mira y le digo, salí fuera. Y la mujer fue libre. Y desde ese día hasta el día de hoy ha sido así. Alguna vez alguien me dijo, pero ¿cómo puede ser que yo fui libre cuando usted oró por mí? Y yo estuve y oró por mí Carlos Anacondia. Oró por mí en una campaña Gigi Ávila y no me pudieron liberar y usted vino y oró y usted tiene 1 año de conocer el Evangelio y yo fui libre. Le dije, porque esto no se trata, esto que usted me está hablando no se trata de autoridad, se trata de tiempo. ¿Usted cree que el paralítico de la Hermosa, que llevaba 40 años paralítico, no habrá visto a Jesús? ¿No habrá pasado Jesús tantas veces por delante de él cuando estaba pidiendo delante de la Hermosa si Jesús andaba por ahí? Y nunca lo sanó. Pero llegó el tiempo perfecto, el Kairos de Dios, que atravesó el crono para que el tiempo de Dios se manifestara, el tiempo milagroso. Y vino Pedro y Juan y el milagro ocurrió. Porque una de las facultades de un hombre de reino es que uno entiende los tiempos de Dios. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? ¿Cuándo es el tiempo de Dios para mi vida? Amados hermanos, la autoridad de Elías venía del reino de Dios.
No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por mi palabra. Esa palabra que él declara era la palabra de Dios en él, era la palabra viva de Dios. No la Biblia, la palabra de Cristo, la palabra viva en él. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La palabra vive en mí. Yo no sé cuántos de los que están conectados y los que luego van a ver este video pueden decir, esto no ocurrirá sino por mi palabra, sin pecar de orgullo y vanidad en su corazón. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, verso 12, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Le está hablando a Jeremías en una visión. Le está declarando que su palabra se aproxima a una dimensión diferente para poner por obra lo que le estaba comisionando al profeta Jeremías. ¿Estás viendo esto? Sí, esto es mi palabra apresurada para que se cumpla el propósito por el cual te llamo a ti. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Permítame un segundo. Porque mis pensamientos, Isaías 55, porque mis pensamientos, dice en el verso 8, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, aleluya, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Diga conmigo, gloria a Dios, diga aleluya, diga ay, diga algo. Entienda que Dios, cuando habla su palabra a través de su enviado, a través de aquel que ha sido impregnado de la palabra viva, Dios hace que el poder del reino se manifieste de tal forma en tu vida como en mi vida y logremos ser parte de este mover de Dios, de este principio de Dios establecido desde la creación, para que nosotros podamos caminar, peregrinar por esta tierra con la autoridad del reino. Mi palabra. El artículo, présteme atención, mi. El artículo mi. Dice que mi forma del determinante posesivo de la primera persona del singular. Indica que el nombre al que se acompaña pertenece, se relaciona, está asociado con la persona que habla o escribe. Cuando alguien dice mi palabra, está diciendo que se ha posesionado la palabra en él y él en la palabra. Cuando alguien dice mi palabra, está declarando bíblicamente, espiritualmente, una posesión mutua entre el ente divino de la palabra y la persona, el ser humano, que produce, proclama y redacta una palabra. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Entonces, dice que mi es un pronombre personal de la primera persona singular que se usa tanto para el masculino como para el femenino. Porque el mi, por ejemplo, usted escucha cuando dice en el ejército, mi general,
mi cabo, mi sargento. El mi, el idioma castellano, tiene señorío. Tiene señorío, tiene autoridad. A nosotros los argentinos nos dicen los che. Fuera de las naciones nos dicen los che. Este es un che. Somos reconocidos como che. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la costumbre de hablar y decir, che, ¿cómo está? Che, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ahora, lo que nadie sabe es que la palabra che es una palabra de un idioma indígena, los guaraníes. Y la palabra che significa mi señor. La palabra che significa mi señor. Pero el mi siempre está presente con autoridad, con reverencia. Cuando Elías dice, y no lloverá por mi palabra, está diciendo, no lloverá por la palabra de Dios que se posesionó en mí y yo en ella. Eso lo llevó a la autoridad suprema, soberana. Voy a detallar esto, escúcheme bien. Alguna vez un varón de Dios estaba liberando. Y cuando estaba liberando, este varón tenía la autoridad, el poder de Dios en el reino, de hacer hablar a los demonios. Todo lo que él le preguntaba, el demonio le respondía, sí o sí, porque es su don, es su gracia, es lo que Dios puso en él. Y está liberando a una persona con un espíritu de Jezabel. Y este demonio habla y le habla acerca de toda la iglesia de su lugar, de los pastores. Y en un momento este varón le pregunta al demonio acerca de su apóstol, del apóstol de este varón que estaba liberando. Y el demonio le dice que no. Entonces el hermano toma autoridad y dice, en el nombre de Jesús te ordeno que me hables esto. Y el demonio dice que no puede porque se quema, no puede tocar al apóstol y a su esposa porque se quema. Entonces, el varón está orando y dice, bueno, entonces, ese apóstol fue que puso las manos sobre mí en mi ministerio. Y en el nombre de Jesús y de ese apóstol, te vas fuera. Y el demonio salió. Cuando el apóstol oye esto, se sintió medio como confrontado. ¿Cómo? En el nombre de Jesús está bien, pero en el nombre del apóstol. Entonces el apóstol se arrodilló y clamó a Dios por misericordia. Porque para el apóstol, el ministro que estaba liberando hizo algo indebido. Pero resulta que cuando estaba orando el apóstol, el Señor le muestra la palabra cuando dice Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces cuando uno entiende este tipo de situaciones que lo llevan a romperse la cabeza por la revelación de la palabra, que nos quita los dogmas, la religión, porque la religión dice, no, hay pecado, sacrilegio. Y le revela al apóstol que del mismo modo que Jesús era autoridad y es autoridad, todo hombre o toda mujer en quien la palabra viva vive, tiene la misma autoridad, tiene el mismo poder. Cuando dice en mi nombre, cuando la Biblia dice en mi nombre echarás fuera demonios, en mi nombre,
El mí es la diferencia, mi hermano. El mí es el señorío. Por el señorío de Jesús, usted echa fuera los demonios. Por el señorío de Jesús, del Rey, del que venció, usted echa fuera los demonios. Porque usted, al igual que Jesús, está crucificado y resucitado con Él. Yo no sé si habrá alguien que está ahí. No sé si habrá alguien que pueda entender esta palabra. Usted echa fuera los demonios porque usted, al igual que Jesús, fue crucificado en Cristo, aleluya, y resucitó en Cristo. Usted camina bajo el poder de la resurrección, de la autoridad del reino. Este varón dijo, en el nombre de Jesús y de mi apóstol, te vas fuera, y el demonio huyó. ¿Sabe qué pasa, mi hermano? Que tú como ministro de Dios, y tu mujer como ministro de Dios, tú tienes que ser conocido en el reino y ser conocido en el infierno. A ti tiene que conocerte el mundo espiritual. Los principados, las potestades, tienen que saber quién eres tú. ¿Quién eres tú? Hay gente que no lo puede entender a esto y cree que esto es sacrilegio. ¿Y sabe qué? Seguramente muchos a través de este video me van a criticar. Seguramente mucha gente va a despotricar. Va a hablar cosas que no son. Porque el ignorante critica lo que no puede conocer. El sabio oye, ora, evalúa y recibe su bendición. Pero los ignorantes van a criticar. Pero con que haya uno solo, que esta palabra le abra la mente y le despierte esa amplitud, tanto emocional como espiritual, para reconocer y para ambicionar ser un hombre y una mujer de Dios. En la Nueva Traducción Viviente, lo que leímos al principio, Isaías 55, verso 8 dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Pues así como dice, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Mucha gente no entiende lo que es autoridad y se pierde la bendición por eso. Usted oye a un profeta real de verdad que tiene una palabra, que suelta la palabra y usted no aprende los principios proféticos, los principios bíblicos, los principios de Dios para accionar que esa palabra traiga cumplimiento. Que esa palabra traiga cumplimiento. Dale gloria a Dios, Gisela, dale gloria a Dios, María, porque de Él es la gloria. Aleluya. Cuando la palabra es emitida por un profeta real, verdadero,
por un ministro del Espíritu, esa palabra produce lo que está escrito aquí. Siempre produce fruto y logrará todo lo que yo quiero, dice Dios. Prosperará en todo lugar donde caiga. ¿Qué tipo de tierra eres tú? Cuando la Biblia habla de la parábola del sembrador, está hablando justamente de esto. La palabra que sale de la boca de un hombre o una mujer de Dios con autoridad. Mi palabra con autoridad, con señorío de Dios. Esa palabra produce fruto. Esa palabra germina y florece. Pero el tema está en qué tipo de tierra está cayendo. Si está cayendo sobre pedregullos, sobre espinos, sobre el camino, o está cayendo en buena tierra. Los diferentes tipos de terreno representan tu grado de fe, tu grado de credibilidad, tu grado de conocimiento del Dios que predicamos. Cuando eres una persona que eres cambiante, Pastor Rodolfo, te bendigo, amado amigo, ¿cómo estás? Que eres cambiante, estás entre espinos, no tienes profundidad, se ahoga la palabra en ti. Cuando tienes dureza en el corazón, eres la piedra sobre el cual se quema. Cuando eres parte del camino, eres porque tienes durezas. Pero cuando eres buena tierra, esa palabra va a germinar en gloria, en bendición. Tú tienes la facultad para elegir, para producir algo bueno en tu vida. Pero es fe. Dice la Biblia que Jesús fue a su tierra, a sus parientes, a su casa, y no pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad, porque no creían en el mensajero de Dios. Y estamos hablando de Jesús, el autor y consumador de la fe. No era que la palabra que salía de la boca de Jesús no tuviera fe. Era que no tenía dónde recepcionar la palabra. No tenía un terreno firme, bueno, abonado, donde pudiera producir al 100%. ¿Qué tipo de terreno eres tú, mi hermano? Mi hermana, ¿qué tipo de terreno eres tú? ¿Tú estás preparado para que la palabra ingrese a tu corazón y germine y fructifique gloria en ti? ¿Estás preparado para recibir la palabra y que sea conmovido tu espíritu y que a través de eso tú seas mañana el que esté conmoviendo el espíritu de otras personas para gloria de nuestro Padre? ¿Estás preparado para ser un impulsor de la palabra? Amados hermanos, hoy tenemos y vivimos un tiempo donde la iglesia predica una palabra que no es la palabra de Dios, sino que predica las escrituras, la letra que mata, en vez de tener espíritu vivificante para darle vida a esa palabra. Estoy terminando. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. La Nueva Traducción Viviente dice: pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se le ha predicado. Yo quiero que usted preste atención a esto. La palabra que permanece para siempre es Cristo, es la palabra viva. Y el verdadero evangelio es el caminar lleno de esa palabra. ¿Para qué? Para impartir de esa misma palabra a su prójimo. Si usted predica una palabra
y no tiene la esencia de la palabra viva, el mí de Dios no está en usted, usted no está predicando el Evangelio de Cristo, sino que está predicando solamente su conocimiento o su entendimiento de las Escrituras. Esto es espiritual. El Evangelio es espiritual. Dios es espíritu. Es el Espíritu Santo el que te lleva a revelación. Y conoceréis la verdad cuando venga el Espíritu de verdad, y Él los llevará a toda verdad. Todo el Evangelio de Cristo es por el Espíritu y es espiritual. Pero la iglesia lo relaciona naturalmente y lo hace fluir naturalmente. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Aleluya. Usted necesita conocer la palabra de Dios. Usted necesita que esa palabra se impregne en usted y sea lleno, sea llena de la palabra viva. Usted necesita un encuentro con el Dios de la vida. Usted debe conocer a Dios. No se quede con lo que dicen las Escrituras, sino que aproveche las Escrituras para conocer en profundidad al Dios que inspiró esas Escrituras. Al Dios que esas Escrituras hablan y pretenden que usted y yo conozcamos. Conozca a Dios, acérquese a Dios. Camina en el poder de Dios. Cuando usted camina en el poder de Dios, los demonios van a huir. Usted llega a un lugar y todo cambia. Cuando usted llega a un lugar, todo cambia. Usted pisó un lugar y automáticamente todo el ambiente espiritual supo que un hijo de Dios, que un hombre de Dios, una mujer de Dios, llegó a ese lugar. Aleluya. ¡Qué poderoso es Dios! Que posesiona al hombre de tal modo que toda la gloria se manifiesta. Yo hoy a la mañana estaba orando, mientras estaba aquí temprano orando, y le decía al Señor, y me recordé de un siervo de Dios, el pastor Héctor Lastra. Tremendo, hermano, yo vi a ese hombre ser lleno del Espíritu Santo de una manifestación tan gloriosa. Amado, donde él caminaba, la presencia era impresionante. Por la administración de este varón yo recibí el toque por primera vez de lo que es el toque verdadero del Espíritu Santo. Caí bajo el poder de Dios. Me llené del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se hizo real a mi vida. Fue la primera vez que me sumergí en el río de Dios, impregnado de esa gloria. Y yo siempre dije, Padre, este es el Evangelio. Donde Jesús caminaba, las cosas ocurrían. Jesús pisó, descendió de la barca en Gádara. Cuando pisó, automáticamente el endemoniado salió corriendo, se postró delante de él y dice: ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios? Yo sé quién tú eres. Porque cuando tú eres un hijo en cual la palabra de Dios mora, Satanás, el diablo, te conoce. Sabe quién eres tú. Ahora, mi objetivo como hombre o como mujer de Dios es alcanzar esa gracia y esa gloria. Porque Jesús dijo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si cuando Jesús caminaba los demonios huían, cuando tú camines, los demonios tienen que huir. Si cuando Jesús caminaba los demonios huían, cuando caminó Pedro, su sombra sanaba a los enfermos.
es lo que ocurre, mi hermano. Está mal tu expresión, amada Mariana, me vas a perdonar. Pero eso no es verdad lo que estás diciendo. Que si no está escrito en la Biblia no es de Dios. Porque la misma Biblia dice que si se escribiera todo lo que hizo Jesús, no alcanzarían los libros. Esto quiere decir que la Biblia no alcanzó a absorber todo lo de Dios. Y la Biblia misma dice, cosa que ojos no vio. Y si los ojos no lo vieron, significa que no fue escrito. Hola. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que tengo preparadas para los que me aman. Hay cosas que no fueron escritas y Dios las tiene preparadas para los que le aman. Hay cosas que los ojos y los oídos no han oído y sin embargo Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Esa expresión de que si no está en la Biblia no es de Dios, esa es una expresión demoníaca, es una expresión diabólica, humanista. La Biblia solamente fue escrita para que tú sepas que Dios es real. Para que tú sepas que tienes que buscar la comunión con el Dios de la vida. Para que tú sepas que el Espíritu Santo está para ayudarte y que Cristo murió por ti. Y su sacrificio te permite la entrada libre a la presencia de Dios. Pero no es para que tú la hagas un Dios de ella. No es para que tú idolatres la Biblia. Cuando alguien dice si no está en la Biblia no es de Dios, está haciendo a la Biblia que es un Dios. Pero el Dios que yo conozco es más grande que la Biblia, mucho. El Dios que yo conozco es eterno. Dios es eterno. Yo no puedo encerrar a Dios en una Biblia, porque me convierto en una persona religiosa. Las religiones se basan en lo que dice la Biblia y fuera de la Biblia no tienen nada porque es religión, es dogma. Pero los hijos de Dios, los que conocen a su Padre, los que hacen lo que ven hacer a su Padre, esos saben que la Biblia solamente le abrió una puerta, aleluya, de gloria para conocer al eterno y soberano Dios. Ok, Mariana, ok. ¿Me está entendiendo? Yo debo de tener la capacidad espiritual para que la palabra viva en mí. Porque la palabra, mi hermano, no es la Biblia. Eso es un condimento, escúcheme bien. Eso es un condimento. No, tranquila, Mariana, yo no te estoy juzgando, yo solamente explico para que no haya confusión. Ese es un condimento que utiliza la Iglesia Católica y que los evangélicos trajeron dentro de la Iglesia. Esa es una expresión católica que los evangélicos la tomaron, como por ejemplo la Santa Cena. La cena no es santa. La cena es de la del Señor. Hola. Pero no es santa. Dios no santifica una cena. Dios santifica cuerpos. Dios santifica corazones. Almas. ¿Está conmigo acá? Entonces nosotros ¿qué decimos? ¿Qué decimos? No. La Santa Cena, la Santa Biblia. Yo tengo el santo teléfono y la santa computadora porque tengo la Biblia también en la computadora y en el teléfono. ¿Cómo nosotros con pequeñas cosas, porque yo te voy a aclarar algo, y termino, te voy a aclarar algo. Lo que tú pronuncias con tu boca tiene poder espiritual. Y aunque digamos una pequeña cosa equivocada, estamos cometiendo el error grave en el universo y en la eternidad. Porque Dios tomó recaudo de eso. Dice que en aquel tiempo daremos cuenta de toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca.
La palabra ociosa es una palabra que no tiene validez, peso en la tierra, pero sí en la eternidad. Amén, hermano. Así es, apóstol. Entonces, amados hermanos, ya para ir cerrando, ¿cuántos entienden lo que significa mi palabra? Esa palabra tiene que estar en tu corazón y en el mío, en nuestras vidas. Reciba esa impartición de la palabra. En el nombre de Jesús declaro que todo aquel que abra ahora en este momento su corazón, recibe la impartición de esta palabra. Recibe la revelación de esta palabra. Recibe, aleluya, la frutificación de la multiplicación de la palabra viva. En el nombre de Jesús. Les bendigo y les mando un abrazo grande. Gracias por estar conectado, gracias por compartir conmigo este momento. Gracias y damos gloria a Dios de toda palabra. Le aclaro, amado, yo jamás hago una palabra para confrontar o para contender con nadie, pero sí aclaro los puntos a los cuales Dios me ha revelado. Si alguno se sintió ofendido, le pido perdón, no fue mi intención, pero la palabra de verdad la voy a hablar siempre. Que la paz del Señor sea con ustedes. Un abrazo desde Cali, Colombia, su siervo, el profeta Hugo Urquiza. Bendiciones.